Señor. Nuestro siempre fiel, su canto nuevo en mi corazón. Nuestro siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Nuestro siempre fiel. Fue nuestro siempre fiel, su canto nuevo en mi corazón. Fue nuestro en la oscuridad brillará su amor. Fue nuestro siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, y a Dios al temor, pues seguro en Él está. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte. Él no mentirá, bueno es Dios siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, y a Dios al temor, pues seguro en Él está. Te prometió nunca dejarte ni abandonarte. Él no mentirá, bueno es Dios siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, 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 siempre fiel. Por este día que Él nos regala, que podemos estar juntos y vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. En este día también tenemos Santa Cena, así que agradecemos que Dios es fiel y que podemos estar en comunión, en plena comunión con Él. Aleluya. ¿Cuántos creemos en este lugar que las promesas de Dios son fieles, son verdaderas, que nosotros las podemos tomar para nuestra vida y bendicen nuestra vida? Amén. 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 Y en esta mañana yo quería preguntarle a usted si podría llegar a contar alguna anécdota, algún testimonio, podríamos decir, de haber tomado justamente una promesa para su vida y que usted la pudo disfrutar y decir, esta promesa se cumplió en mi vida, pasó esto y esto. ¿Tendrá algún testimonio? No de 1948, allá atrás, cuando recién nos convertimos, sino algo fresco de la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Amén. Algo que recuerde, o tal vez no tan lejano, pero algo relacionado con una promesa que Dios le dio al corazón y que usted dijo, el Señor esto cumplió en mi vida. Acá hacemos un corte, esperando a que alguien se anime. Y de que Él nos va a llenar de su presencia siempre que nosotros estemos dispuestos. Y bueno, el domingo pasado tuvimos la posibilidad de ir a
a Roca y habíamos tenido un culto maravilloso a la mañana, pero una vez más, ¿no? Dios se mostró llenándonos de ese gozo maravilloso que uno siempre desea. Amén. Así que para mí fue de mucha bendición. Y otra más que me pasó en la semana, que ¿no? uno siempre confía en que Dios nos guarda y nos cuida en cualquier situación, ¿no? Y uno está, yo estaba así como que por ahí sentía como que algo iba a pasar, ¿no? Y uno ora, se prepara para lo que viene, sabiendo igualmente que Dios nos va a guardar de cualquier situación, por más difícil o mala que sea. Siempre Dios nos muestra una puerta de salida. Y bueno, la semana fui a Neuquén y pasó que el auto se me frenó. Yo venía por la multifrocha, venía la ruta muy cargada, venía del lado del guardarray, no del lado de la banquina, donde uno si tiene algún problema en el auto se tira a la banquina inmediatamente y ve qué pasa. Yo venía del otro lado, entonces es como que en ese momento tuve que tomar la decisión, bueno, de qué hacía, porque se me paró el auto, se me trabó, o sea, no se paró el motor, sino que se trabó, no avanzaba. Y yo no soy mecánica, así que no sabía qué pasaba. Me bajé en la ruta con el riesgo que implica, porque no avanzaba el auto, me bajé y me fijé si había, no sé, si algún alambre me había trabado la rueda o se había frenado, no sabía qué pasaba. Y no vi nada raro. Y bueno, y me subo al auto y no avanzaba. Entonces alguien que pasa por el carril al lado me indica la rueda. Y se quedó en llanta así, de un momento a otro, llanta, pero mal que se trabó el auto. Y bueno, yo decía, Señor, bueno, ayúdame, porque realmente tenía que salir de ese lugar donde estaba y llegar a la banquina. Y bueno, y ahí pude hacerlo, o sea, justo venía un camión, me dio la pasada, pude salir, pude sacar el auto de ahí, después, bueno, cambiar la rueda, y después también estaba sola cambiando la rueda, y yo, Dios envió a alguien que me ayudara, porque ahí apareció un muchacho y me dice, sí, te ayudo, me dice, bueno, gracias, le digo, y bueno, fue más rápido el poder hacerlo, y yo decía, qué bueno que es Dios, porque a pesar de esa situación igual, o sea, me dio la fortaleza para poder salir de ahí donde estaba, y después vino la ayuda que necesitaba también, así que agradecida con Dios por eso. Por la ayuda de Dios. Sí, sí, porque Dios promete que Él es nuestro ayudador. Amén. Y que en los momentos en que lo necesitamos, la manifestación del Señor ayudándonos. Y podemos ver que la palabra de Dios es real. No lo habíamos preparado, pero bueno. Yo quisiera, o alguien más quiere contar algo. Yo, pastor. Amén. Bueno, le agradezco a Dios porque yo hace, algunos hermanos sabrán o no, que hace 3 meses que tengo a mi mamá en mi casa y por eso no podía llegar a la iglesia. Pero mi mamá todavía no se sana, pero yo sé que el Señor la va a sanar de a poco porque va haciendo esa obra en ella. Y ha tenido mucho dolor, mi mamá es diabética y todo, y tiene una úlcera muy grande en su pierna que no se sana. Y un día, con mucho dolor, ella llorando, decía, Señor, ¿por qué no me saca los dolores? Porque es un dolor terrible. Y yo sufriendo con ella, llorando con ella porque la veía sufrir. Y decía, me fui a la pieza a arrodillarme con ella y le digo, vamos a orar, mamá, le digo, para que te saque los dolores, que no sienta dolor. Le agarré sus piernas y su mano y oré fuerte y digo, Señor, ayuda a mi madre a sacar ese dolor fuerte que tiene, porque no dormía ni de día ni de noche. Y fue un momento lindo en ese momento, porque al rato me dice, hija, ¿sabes que no siento nada? Se me calmó el dolor fuertísimo que tenía en ese momento. Y yo decía, Señor, ayúdame porque no doy más, ir al médico, calmante, que esto no le hacía nada. Pero en ese momento yo sé que mi corazón me quemaba algo en mi mano y tocaba sus piernitas y decía, Señor, saque de ese dolor tan fuerte a mi mamá, porque no puede estar así. Así que bueno, esa noche durmió bien, tranquila, y de a poquito, gracias a Dios, ya en este momento no siente dolor. Gloria a Dios. Pero
yo decía, Señor, gracias por escucharme Amén. ese clamor que hice hacia ella. Siempre estoy clamando todos los días, de día y de noche. Cuando me duermo, cuando me levanto, le pido al Señor, ayúdame a mi familia, a mi hijo. Ayer tuvo un accidente y mi corazón me avisaba que algo iba a pasar, porque yo presiento algunas cosas y tal cual, cuando yo lo presiento, sale todo a la luz, porque yo digo, el Señor me prepara, me avisa para Exacto. mi corazón. Justamente para que nosotros también aprendamos a ir a la presencia de Dios, ¿no? Hay momentos donde el Señor nos pone este sentimiento que vamos descubriendo, vamos aprendiendo a discernir, y es el momento en que yo tengo que doblar rodilla. Y qué interesante lo que contaba la hermana, porque la palabra lo que nos enseña en Isaías, que Él llevó cautiva la enfermedad, pero también el dolor. Y yo no sé si ustedes saben, pero no hace mucho tiempo, estamos hablando hace 30 años atrás, que la medicina comenzó a estudiar no solamente las enfermedades, sino los dolores, como, digamos, situaciones como separadas. Antes solamente se estudiaba la enfermedad y se trataba de ir, digamos, a paliar lo que era la enfermedad. Pero a partir de hace como 20 años, un poco más, se empezó a trabajar acerca de la enfermedad y el dolor. Cuando la palabra de Dios dice que Él llevó cautiva la enfermedad y el dolor. ¿Amén? Entonces nosotros podemos confiar. Y fíjense que nosotros, cuando vamos a la palabra de Dios y nos aferramos a sus promesas, a su palabra, nosotros podemos experimentar que la palabra de Dios es real. Y yo creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que revalorizar la importancia de la palabra y de las promesas de Dios. Y yo quisiera compartir, no es el texto principal, pero para que podamos comprender la importancia de la palabra de Dios, un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 6, 3 y 14. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque lo explica un poco mejor. Y dice así: Hebreos 6, 13, 14. La Nueva Traducción Viviente dice: por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios, ¿por quién jurar? Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. ¿Por qué el Señor toma esta decisión? ¿Por qué el Señor toma la decisión como de hacer una promesa? Y esto es algo que ustedes van a ver en diferentes versiones, que a veces se habla como de juramento o de pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Por qué? Porque la promesa tiene ese carácter de pacto o de juramento. Ahora, Dios tenía que darle una promesa, pero sustentado en qué. Y es como decir, bueno, Él buscó algo superior a Él, no había nada. Por eso dice, Él juramentó sobre Él mismo. ¿Sí? Y si hay algo que nosotros tenemos que tener presente en este tiempo, es la importancia de las promesas de Dios para nuestra vida. Si hay algo en lo cual el enemigo es como que trabaja muy finamente en nuestra contra, es en hacernos creer que la palabra no se va a cumplir, que la palabra tal vez es para otro, que la promesa es buena, es linda, es bonita, es poderosa, pero en mí no se va a cumplir, la palabra es para otro. Y muchas veces nosotros hasta nos animamos a confiar y a creer en la palabra de Dios para darle a otro. Dígame si a usted no le ha pasado. Yo me acuerdo durante un tiempo es como que Dios me daba palabra de fe para darle a otro y es como que la persona lo recibía y era como que recibía un alivio de parte de Dios. Pero cuando Dios me daba a mí esa misma palabra, es como que a veces a mí me costaba tomarla, creerla, es como aferrarme a esa promesa. Y es como que le vamos perdiendo o vamos justamente dándole cada vez menos valor a las promesas de Dios. Y nosotros tenemos que retomar esto como algo en lo cual tenemos que fortalecer
Nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra, en las promesas de Dios. Amén. Y justamente yo quiero en esta mañana que podamos ir a una promesa que yo estoy seguro que usted la conoce, que hemos hablado. Este es un año que el Señor nos dio una palabra que es justamente ¿cuál? ¿Cuál es la palabra que nos dio el Señor? Andar en el Espíritu. Gracias, así como la estoy a punto de decir, no dice nada. Andar en el Espíritu. Esa es la palabra en la cual nos tenemos que tomar, nos tenemos que aferrar y tenemos que caminar en este tiempo. Amén. Aprender a andar en el Espíritu. Pero yo no puedo andar en el Espíritu ni aprender a andar en el Espíritu justamente si yo no creo la importancia de la promesa. Por eso le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1. Libro de Hechos, capítulo 1, del 3 al 9. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Jesús les contestó: el Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Amén. ¿Qué es lo que encontramos acá? Justamente podríamos decir el momento final de lo que fue el ministerio de Jesús, muerte, resurrección, y este pasaje es conocido como la ascensión de Cristo, donde ellos le vieron que fue elevado entre una nube y llegó un momento en que ya no lo vieron más, ¿sí? Ahora, yo quisiera rescatar justamente la importancia de la promesa que dejó Jesucristo para los tiempos que nos toca vivir, para el tiempo que hoy nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos que retomar, vuelvo a repetir, y revalorizar las promesas de Dios. Y esta es una promesa que ha quedado para usted y para mí. ¿Amén? Amén. Y es una promesa que fue hecha por Jesucristo. Amén. Fue hecha por Jesucristo. No estamos hablando que fueron palabras de los apóstoles o enseñanzas de Pablo que nos animan, nos edifican, hombres, mujeres, varones de Dios que fueron usados por el Señor. No, estamos hablando que esta promesa vino de los labios mismos de Jesucristo. Por eso esta es una promesa que yo la tengo que tomar para mi vida. Es una promesa segura. ¿Por qué? Porque al igual que Hebreos está diciendo, es una promesa hecha por Dios mismo, por Jesucristo, por Él, que dejó esta promesa para usted y para mí. ¿Amén? Amén. Por eso nosotros nos podemos aferrar a esta promesa. Y me gusta poder notar que después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo se le siguió apareciendo a sus discípulos y le siguió enseñando y dice acerca del reino de Dios. ¿Durante cuánto tiempo se le apareció? Después de la resurrección. 40 días. 40 días. Después de la resurrección, y saben que nosotros no tenemos mucha información de esos 40 días. No tenemos información como para decir, Él estuvo hablando acerca de esto y retomó con esto y les afirmó en esto. Queda dentro de los misterios de Dios. Pero lo que sí podemos tener por seguro es que les habló del reino.
les habló del reino de Dios. Y fíjense que la predicación de Jesucristo durante su ministerio estuvo relacionado con el reino de Dios. La predicación básica de Jesucristo, lo que Él predicaba era arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Fíjense lo sencilla que era la predicación de Jesucristo. Y luego eran los milagros, las sanidades. Y en algunos momentos, como justamente el Sermón del Monte, Él dice que comenzó a enseñar acerca del reino. El Sermón del Monte arranca ¿con qué? Bienaventurado. Con las bienaventuranzas. Bienaventurados vosotros, y comienza a hablar, y luego da una serie de enseñanzas de cómo nosotros al ingresar al reino tenemos que aprender a vivir, cómo nos tenemos que manejar. Y todo lo que es posterior del Sermón del Monte, si usted lo mira, son enseñanzas de cómo nosotros debemos de movernos en el reino de Dios. Por eso Jesucristo, en los momentos finales, es como que toma otra vez un tiempo para reafirmar todo lo relacionado con el reino. Y posterior a enseñarles del reino, deja justamente la promesa del Espíritu Santo. Jesucristo sabía qué era lo que estaba a punto de acontecer. En el libro de los Hechos, ¿qué es lo que nosotros vemos como el nacimiento de qué? Además de ver hechos apostólicos, ¿qué es lo que vemos? El nacimiento de la iglesia, que arranca con la venida del Espíritu Santo. La iglesia comienza a surgir cuando viene el Espíritu Santo, cuando llega el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo sabía lo que estaba a punto de acontecer. En ese momento determinado, Él dijo, tengo que terminar de afirmarles en el reino porque sé lo que va a acontecer, el nacimiento de la iglesia. Y tenían que tener justamente claro cómo debían de moverse, cómo debían ellos de seguir viviendo cuando a Él ya no lo tuvieran. Por eso les habló del reino. Ese reino que les había enseñado era justamente los fundamentos para que luego ellos siguieran predicando. Cuando ellos predicaban de Jesucristo y predicaban acerca de cómo era esta vida cristiana, estaba relacionado con los principios del reino, con los principios del reino que Él les enseñó durante todo su ministerio, pero que durante esos 40 días posterior a la resurrección les terminó de afirmar. Ellos tenían claro cuáles eran las enseñanzas que tenían que sostener en el tiempo. Y luego venía como coronación para extender el reino la venida del Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo vino de labios de Jesucristo. Si meditamos en sus últimas palabras, la promesa del Espíritu Santo es una de las últimas palabras que Él tiene. Cuando Él estaba a punto de partir, fíjense que nosotros notamos que Él da ese tremendo pasaje conocido: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, el Señor se desaparece, es levantado y todos le comienzan a ver cómo Él se iba. Las últimas palabras de Jesucristo fue la promesa del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, yo no puedo desestimar esa promesa. Yo no la puedo dejar pasar. Si yo hoy me considero iglesia de Jesucristo, yo tengo que tomar esa promesa para mi vida. Por eso, hermano, una y otra vez yo les sigo aconsejando: tómese un tiempo de buscar de la obra del Espíritu Santo, porque es lo que va a cambiar nuestras vidas, es lo que nos ingresa a poder vivir
cada uno de estos principios del reino de Dios. Porque permítame decirle algo, hermano, los principios del reino de Dios o los principios espirituales que nosotros encontramos en la palabra, no los podemos vivir de forma humana, porque son espíritu. Yo puedo sostener, porque, permítame decirlo así, soy medio tosudo, o soy disciplinado, puedo llegar a sostener un hábito durante algún tiempo, pero los hábitos espirituales no se sostienen con fuerza humana. Yo tengo que buscar la promesa del Espíritu Santo para poder vivir el reino de Dios. ¿Qué es lo que hoy a nosotros nos está costando? Vivir los principios del reino. Principios básicos, fundamentales. Lamentablemente, durante este tiempo lo que vemos es gente que tal vez se agolpa a la iglesia, que llena un lugar, pero que lamentablemente durante la semana ya no viven los principios de la palabra. Y viven conforme lo que quieren. Y solamente se transforman cristianos de fin de semana. Y esto es lo que yo tengo que tratar de evitar, hermano. ¿Por qué? Porque esa no es la iglesia de Jesucristo que viene a buscar el Señor. Por eso muchos van a decir, Señor, Señor, pero yo en tu nombre fui a congresos, visité tantos lugares, hice tantas obras buenas, no los conozco. El Señor va a decir, no los conozco. Hiciste un montón de cosas, pero no viviste para mí. No viviste conforme a los principios del reino de Dios. Por eso hoy tenemos que rever esta promesa. Por eso hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a esta promesa y buscarla con intensidad y decirle, Señor, ayúdame a experimentar la obra del Espíritu Santo para poder vivir el reino de Dios. Ahora, esta promesa hecha por Jesucristo nos da poder para testificar. A veces tenemos oportunidades que no sabemos aprovechar, hermano. Y sabe que me gusta poder notar que la Biblia deja y muestra a los hombres que siguieron a Jesucristo tal cual como eran. No los pone como superhombres y supermujeres que nunca se equivocaron, que nunca fallaron, sino todo lo contrario, los muestra como eran. Era un momento crucial. Tal vez ellos no lo entendían así. Tal vez ellos no se habían dado cuenta que Jesucristo estaba a punto de ascender y ya no iba a caminar junto a ellos. Tuvieron el tremendo privilegio de tener 3 años de ministerio de Jesucristo en la tierra. Y luego, después de la muerte y resurrección, tuvieron el privilegio de 40 días más experimentar de manera sobrenatural que Jesucristo se les apareciera, como los de camino a Emaús, ¿lo recuerdan? Y ellos decían, ¿cómo ardía el corazón cuando nos mostraba la Escritura? ¿Cómo ardía nuestro interior cuando ellos escuchaban a Jesucristo? Tuvieron ese tremendo privilegio. Pero ahora llegaba otro momento. Y vuelvo a repetir, tal vez no se habían dado cuenta de que Jesucristo iba a ascender, que ya los iba a dejar. Es como decir, ya tenés que caminar solito. Ya tenés que empezar a ponerte pantalones largos, como se decía antes, ¿no? Es como pasar de una etapa a otra, es como entender que ya no podés comportarte como un niño cuando ya sos grande, sino que tenemos que empezar a madurar en Dios. Y Jesucristo los iba a dejar, por eso los afirmó, por eso les habló del reino durante ese tiempo. Pero vuelvo a repetir, me gusta poder notar cómo ellos eran hombres como usted y como yo, y que tal vez no comprendieron el momento. Y fíjese la pregunta que le hacen. El Señor le dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Jesucristo ya le había anunciado
de que el Espíritu Santo iba a venir. Amén. Amén. Él dijo, es necesario que yo me vaya, para que Él venga, para que Él esté con ustedes, en ustedes, con ustedes, sobre ustedes. Amén. Amén. Los que vinieron después lo entienden totalmente. Entonces dice, entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Estuvieron 3 años con Jesucristo, siguiéndole. Después de la muerte y resurrección, tuvieron el privilegio de verle aparecer, cuerpo glorificado, enseñándole, es como diciéndole, bueno, mirá, esto tenés que guardar en el corazón. Las leyes del reino, acordate, esto. Vuelvo a repetir, hacemos un paréntesis, hay un misterio, yo no sé de qué manera, de qué forma, de qué manera les impactó, no sé si les mostró una visión, qué es lo que ocurrió, yo no sé, porque no hay registro. Pero sí dice que se tomó el tiempo de enseñarles del reino. Ahora, estaba a punto de irse y ellos le dicen, Señor, ¿va a restaurar el reino? ¿Me entienden, no? Señor, ¿vamos a ser la nación grandiosa y poderosa otra vez? No habían entendido nada. Todavía pensaban que Jesucristo los iba a levantar como una nación en lo natural, una nación poderosa. Ellos pensaban, vamos a ser la gran nación, potencia número 1, vamos a ser ricos y vamos a estar allá en la cúspide y todas las naciones se van a doblegar delante de nosotros. Todavía seguían sin entender. Por eso necesitaban la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, ustedes van a recibir poder después, cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Hace que la enseñanza externa comience a estar grabada en el corazón. Comience a estar grabada en el corazón. Y ¿sabe qué, hermanos? A mí me gusta poder notar esto porque tal vez los discípulos fueron como usted y como yo, que se desubicaron en un momento y preguntaron cosas que no correspondían, ¿no? Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que después de hablar con alguien, después de una hora dice, ¡ay! Tendría que haberle dicho esto. Y bueno, los discípulos estaban más o menos así. Después que le dijeron, uy, tendríamos que haber preguntado otra cosa, ¿no? Pero ya habían metido la pata. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué dice la palabra? Y Jesucristo sacó una espada del Espíritu y le hizo ¡zah! Le cortó la cabeza. Venga otro discípulo. Vengan otros, porque estos ya no entendieron nunca nada. No los echó. No los menospreció. No dijo, ustedes no sirven para esto, muchachos. Nunca entendieron nada, sino que les dijo, a ustedes el conocer esos tiempos no les tiene que importar, pero ustedes van a recibir poder. Ustedes igualmente van a recibir poder. Hermanos, Dios no vino a gente perfecta. Dios no vino a entregar su poder a gente perfecta. Porque a veces nosotros pensamos de que para recibir la manifestación del poder de Dios tenemos que, como bueno, me voy a tener que limpiar, voy a tener que hacer esto, voy a tener que modificar, o voy a tener que ser mejor persona, no, yo todavía no, ¿no? Esto es como la Santa Cena, que a veces uno dice, no voy a tomar porque no estoy bien con Dios. No, hermano, es la oportunidad, aprovéchela. Aproveche la oportunidad de estar a cuenta con Dios. Amén. Amén. Ahora, la promesa del Espíritu Santo que le da Jesucristo a los discípulos, ¿para qué era? ¿Para qué dice la palabra que iba a venir el poder? Para que sean testigos. Para predicar, para ser testigos, para testificar.
Yo anoté acá en la versión Dios habla hoy, dice, saldrán a dar testimonio de mí. ¿Para qué viene la obra del Espíritu Santo? Y la obra del Espíritu Santo viene para que yo me estremezca, para que yo dance en el Espíritu, y para que yo me sacuda, y para que yo me caiga así. Entonces a veces nosotros hacemos la idea de que el poder de Dios se va a manifestar de tal o cual manera, es para esto, es para que ocurra esto en el culto, para sentirnos bien, para sentirnos como, oh, qué tremendo, oh, y hoy hubo mucho racataca, viste, estuvo poderoso el culto. Y la realidad es que la palabra dice, recibiréis poder para testificar, para llevar el Evangelio. Y esto es el primer punto que nosotros tenemos que tener presente en relación a por qué el poder viene sobre nuestra vida. Gloria a Dios, hermanos, no estoy en contra de las manifestaciones, ni tampoco en lo que usted pueda llegar a sentir. Gloria a Dios, usted se siente bien, y si usted es quebrantado y quiere llorar, o quiere reír, o quiere, no sé, pasar al frente, arrodillarse, no hay ningún problema, hermano. Pero recuerde que nuestro norte está fijado por la palabra. Y la palabra dice, recibiréis poder para dar testimonio. Para dar testimonio. Por eso, cuando usted da testimonio de Jesucristo, el poder de Dios fluye en usted. Amén. Y ahí es lo que yo tengo que guardar en mi mente y en mi corazón. Porque a veces pensamos, no, yo te voy a hablar si yo no tengo poder como para hablar. Tal vez el hermano sí, porque viste que cuando habla fuerte en lenguas y se sacude o canta y no sé. Siempre pensamos que en otros sí y en mí no. Si yo tengo esto en la mente y en el corazón, es que yo no estoy entendiendo que la promesa la hizo Dios para mí. Es una promesa que Él la quiere cumplir. Y Él solo está buscando un corazón dispuesto. Él solo está buscando un corazón que se atreva justamente a experimentar su poder para testificar. El poder es para testificar. Por eso, hermano, cuando usted justamente va a hablar de Jesucristo, el poder de Dios se va a manifestar sobre usted. Amén. Hable o no hable en lenguas. Gloria a Dios si habla en lenguas, pero hable o no hable, se estremezca, se sacuda en el culto o no, cuando usted hable de Jesucristo, el Espíritu Santo va a estar con usted y va a fluir y va a tocar el corazón de la otra persona. No lo va a hacer usted. No lo va a hacer usted con sus propias palabras. No es que usted va a juntar las palabras y le va a dar un discurso así, ¿no? Es como un discurso cebolla, como para que llore la otra persona. No, hermano, no es necesario ni tocar las emociones, ni hacerlo sentir como, mirá, pobrecito. No. Nosotros tenemos que predicar de Jesucristo. Y el poder de Dios es el que fluye para convencer, para tratar con el corazón de la persona. Amén. Amén. Por eso la promesa, vuelvo a repetir, es para testificar. Gloria a Dios, todo lo que puede llegar a ocurrir alrededor de cuando usted recibe un toque de parte de Dios. Gloria a Dios, hermano. Pero no se olvide nunca de que si usted en el culto experimentó sentirse bien, Dios lo quebrantó o algo ocurrió en el culto, es porque en la semana viene la oportunidad para testificar. Y este es un tiempo, hermano, donde nosotros tenemos que testificar. Porque si hay algo que hemos perdido, lamentablemente como iglesia, es de dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y somos hijos de Dios, y la razón de ser hijos de Dios es dar a conocer a Jesucristo. Es dar a conocer a Jesucristo. Hay gente que lo va a aceptar, gloria a Dios, hay gente que lo va a rechazar. Usted no se haga problema. Usted dé a conocer a Jesucristo. Amén. Eso es lo más importante para nuestra vida. Nosotros hoy tenemos que marcar la diferencia, no solo con palabras bonitas, sino con el poder de Dios al momento de hablar de Jesucristo.
testificar de Jesucristo. Ni qué decir, hermano, si usted se anima y toma permítame decir, la posta de, ¿quiere que ore por usted? ¿Quiere que ore por su enfermedad? Yo le puedo asegurar que el poder de Dios se va a soltar sobre su vida. Más allá de lo que usted siente, más allá de lo que vivió, lo que pasó el día domingo en el culto, el poder de Dios se va a manifestar. Porque para eso fue dispuesto. Amén. Y para eso yo tengo que ir a la palabra, tomar la palabra, convencerme de la palabra, hacerla mía, hacer la palabra parte de mi corazón. Y cuando yo ore por la gente, usted no va a sanar a nadie. Quien va a sanar es el Señor. Amén. Por eso nosotros tenemos que recordar, primero, que la promesa fue hecha por Jesucristo. Segundo, la promesa fue para testificar. Y lo tercero es que la promesa nos impulsa a ir más allá de nuestros límites. Más allá de nuestros límites. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si nosotros prestamos atención, esta frase de arrancar en Jerusalén y hasta lo último de la tierra nos marca una dirección. No es una dirección interna, no es el poder de Dios para que quede acá entre nosotros y que nosotros salgamos y nos oremos mutuamente. Va a haber momentos donde podemos hacer esto, pero el objetivo fundamental es para ir, para llevar la palabra. Amén. Ser testigos en otros lugares. Y fíjese que también tiene una relación como de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén podríamos decir que es nuestro lugar donde estamos, como, permítame decirlo, como con cierta comodidad. ¿Por qué? Porque somos parte de esta ciudad y podemos llegar a conocer cómo es nuestra ciudad. Pero luego nos desafía a ir un poco más. Por eso le hablo de ir un poco más de nuestros límites. Judea, primero Jerusalén, Judea, después dice Samaria. Y si nosotros prestamos atención, Samaria era una tierra que los judíos consideraban de gente impura. ¿Por qué? Porque era como un lugar donde se habían mezclado los judíos. Entonces es como, no eran judíos puros, podríamos decir. Entonces los judíos que sí que habían mantenido, digamos, esa pureza de no contaminarse con otras naciones, que estaba establecido para el pueblo de Israel así, hermano, No es una cuestión de racismo, es una cuestión de seguir el plan de Dios para el pueblo específico de Israel. Entonces nosotros podemos notar que primeramente era para el lugar como seguro, Jerusalén. Después Judea, ir un poquito más de nuestros límites. Y ya después nos mete medio como en un brete Dios, porque nos va a llevar a lugares donde nosotros consideramos, yo ahí no tengo tanta ganas de entrar. Y luego dice hasta lo último de la tierra. Por eso Dios nos desafía a experimentar su poder para ir un poco más de nuestros propios límites, para extendernos un poco más de nuestros propios límites. ¿Y sabe qué me llevaba a pensar el Señor en esta mañana? Y yo le hago esta pregunta, para que usted aprenda a conocerse también a usted mismo. Durante un tiempo el Señor puso una carga en mi corazón para hablarle a los jóvenes. Durante un tiempo yo tuve células de jóvenes y uno de los temas que yo trataba con ellos es aprender a conocerse a uno mismo. Nosotros tenemos que aprender a conocernos. Y cuando yo sé cómo soy yo, nadie mejor que yo y Dios para saber cómo somos, cómo soy yo. Dios me conoce y yo también me conozco. Quizás yo a veces como que puedo decir, bueno, no, yo soy así, de tal y cual manera, pero tal vez yo no soy así. Y Dios tiene que traer convicción en mi vida para mostrarme realmente cómo soy y cómo me estoy comportando. Y si hay algo que me habló esta palabra es con respecto a ir un poco más de nuestros límites.
¿Y qué es lo que trajo a mi mente y a mi corazón? Durante mucho tiempo yo tuve a mi papá que padecía justamente una adicción, que era el alcoholismo, y yo lo he contado en algunas oportunidades. Y es como que yo hasta aprendí a discernir los olores. Cuando entro en algún lugar, es como que yo me distingo si hay vino o no en algún lugar. Así como me pasa a mí, pero por la vivencia que yo tuve. Ahora, recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio y me fui a preparar. Y me pasaba algo característico, que campaña donde íbamos, ¿quién se me acercaba? Un borrachín. Yo decía, ay no, otra vez. Y es como que no quería saber nada de predicarle justamente a personas con ese problema. Yo no quería. Hasta que me di cuenta que fue un trato de Dios sobre mi vida. Porque yo tenía que sanar, porque yo tenía que preocuparme por esa gente, porque yo tenía que soltar el mensaje, me gustara o no me gustara. Y a mí me impulsó a ir un poco más allá de mis propios límites. Ahora yo le hago la pregunta teniendo en cuenta esto. ¿A qué grupo usted no iría, hermano? Usted se conoce. Yo no le voy a decir, pero usted se conoce. ¿A qué grupo usted no iría? Y quizás para algunos sea, no sé, los homosexuales. Quizás para otros sería, no sé, yo recuerdo en un tiempo a una joven que quería ir de misionera, pero decía, no, pero a mí a las 1200 no me manden. Pero quería ir de misionera, a predicar afuera, a otro lugar. Y a mí me gustaría ir de misionera a Acapulco, Miami, porque hay algunos que tienen esto, pero el tema es que uno trabaja para Dios, uno sirve a Dios, y uno tiene que aprender a ir un poco más de los límites propios en relación a qué tipo de gente no estaría dispuesto a ir. Yo no sé si recuerda el testimonio de Nicky Cruz, pero hubo un tiempo en Estados Unidos donde nadie se acercaba a los lugares como el Bronx, que eran los lugares donde habían pandillas. Y hubo un predicador que el Señor lo levantó porque él se metía en esos lugares. Se metía, le digo, porque eran lugares donde nadie quería entrar, donde se juntaban las pandillas justamente en lugares abandonados, en edificios abandonados, donde había gente que se drogaba. Quizás yo no quiero acercarme a gente que sé que es drogadicta, que consume algún tipo de droga o algo, o no sé, algunos quizás es como decir, es como no se permitirían ir a un lugar donde haya gente que no está a su altura. Permítame decirlo así o expresarlo así, pero para que quede claro, hermano, que cuando la palabra está hablando de los diferentes lugares, no está hablando solamente de una cuestión geográfica, sino que está hablando de las distintas barreras que nosotros podemos llegar a encontrar. Barreras raciales, sociales, económicas, de costumbres. El otro día yo pensaba, ¿no? Yo no sé si usted conoce que hay un movimiento que se llama cosplay, que es de los que se disfrazan y miran cómics japoneses. Y bueno, y hay convenciones. ¿Iría usted a un lugar así a predicar? Y tal vez seríamos el bicho raro del lugar. Pero bueno, hay que ir a esos lugares. ¿Quién iría? Y tal vez usted diría, no, yo ahí no me voy a meter. Bueno, fuimos llamados a romper nuestros propios límites, hermano. El Espíritu Santo quiere llevarnos a lugares donde nosotros tal vez no nos imaginamos. Pero la realidad, hermano, es que muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, somos racistas. Y nosotros decimos, no, nosotros no. En otra iglesia pasa, quizá. Nosotros no. Pero la realidad es que a veces nosotros manifestamos ser racistas. Por eso, hermano, cuidado cuando nosotros hablamos
despectivamente, porque tal vez Dios diga, bueno, ¿sabes qué? Te voy a llevar a este lugar y te voy a llevar para que predique de Jesucristo, para que hables de la salvación y la vida eterna, para que conozcan de Jesucristo. Y esa gente que hoy tal vez vos no querés, mañana sea tu hermano en Cristo, sea tu familia de la fe. Por eso, hermanos, fuimos llamados justamente a ir más allá de nuestros límites. Vuelvo a repetir, yo sé que tal vez nos cuesta a veces mirarnos a nosotros mismos y sacar una conclusión de cómo nosotros nos movemos, pero creo que es bueno de vez en cuando dejar que el Espíritu Santo pueda tratar en nuestro corazón. Recuerde, la promesa es para usted, para mí sigue vigente. Somos nosotros quienes tenemos que abrir nuestro corazón para experimentar esa llenura del Espíritu Santo, de esa promesa que Jesucristo dejó para usted y para mí. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor y le pedimos que nos ayude?